Ok, bueno, vamos a dar inicio con la actividad de hoy. Hoy vamos a ver un tema que es bueno, ya nos vamos a salir un poquito de lo que estábamos viendo. Estábamos viendo temas de química, un poquito de física. Obviamente este curso es introductorio, son temas básicos. Todavía no nos estamos metiendo a profundidad, pero tenemos que tocar toda la gama de ciencias, ¿no? Que ustedes van a cursar durante el llevo. Entonces, ahorita vamos a tocar un tema de biología, que es un tema que, bueno, a mí en lo personal me gusta mucho. Hay mucho material al respecto. Es un tema muy fluido y que resulta de mucho interés de repente para los jóvenes, ¿no? Que es el tema de la reproducción. Entonces, vamos a tocar el tema de la reproducción desde el punto de vista biológico, obviamente hablando, ¿no? Eh, ¿Qué va a ser la reproducción? La reproducción como tal es un proceso biológico que nos va a permitir la creación de nuevos organismos, ¿vale? Es una de las características de los seres vivos, ¿no? Vamos a hablar de un ser vivo. Bueno, ya en clases anteriores creo que hicimos la diferenciación, ¿no? De lo que es un ser vivo y de lo que no es un ser vivo. Y bueno, una de las características de los seres vivos es la reproducción. Ahora, dentro de lo que es la reproducción, vamos a encontrar una gama inmensa de formas, de estilos, o como le podamos o le queramos llamar, de cómo los organismos vivos se reproducen, ¿no? Eh, Básicamente hay dos tipos, ¿no? Hay dos tipos generales, por así decirlo, que es la reproducción sexual y la reproducción asexual, ¿no? ¿En qué consiste cada una? Eso lo lo vamos a empezar a ver. Ahora, pero básicamente vamos a ver algo. La reproducción sexual es aquella en la que se va a dar un intercambio de gametos, ¿no? ¿Qué va a ser un gameto? Un gameto va a ser la célula sexual, por así decirlo, ¿no? En el caso, si nos referimos específicamente a los seres humanos, un gameto, por ejemplo, va a ser el espermatozoide en el caso de los hombres y el óvulo en el caso de las mujeres, ¿vale? Entonces son células que se complementan la una a la otra, ¿no? Cada uno tiene la mitad de la información genética, o aporta, más bien dicho, la mitad de la información genética para la generación de un nuevo individuo, ¿no? Cuando el espermatozoide atraviesa así que la membrana del óvulo, se forma algo que se va a llamar cigoto huevo, y de ahí, por medio de división celular, se reproduce un nuevo individuo, ¿no? Eso es la reproducción sexual a grandes rasgos. Ahora, lo interesante de esto es la reproducción asexual, ¿no? La reproducción asexual, a diferencia de la sexual, tiene una variedad, bueno, es bastante más diversa, por así llamarlo, ¿no? Eh, bueno, la reproducción asexual, hablando desde el punto de vista biológico, es un mecanismo de división mitótica, así se llama, mecanismo de división mitótica, que está caracterizado por tener un progenitor. A diferencia de la reproducción sexual, que necesitamos un hombre y una mujer, por ejemplo, en el caso de los seres humanos, ¿no? O un macho y una hembra, en el caso, si estamos hablando de animales, ¿no? Eh, bueno, creo que entendemos el punto. Eh, Nos vamos a dar cuenta que en el caso de la reproducción asexual no es así. En la reproducción asexual solamente necesitamos un solo progenitor. Y este progenitor me va a dar la información genética para que yo pueda reproducir esta información y generar nuevos individuos, ¿no? Eh, Aquí vamos a ver que en la reproducción asexual no va a haber intervención de células sexuales o conocidas como gametos. Y, y otra de las características es que casi o es nula o es muy pequeña va a ser la diferencia entre los progenitores y los descendientes, ¿vale? ¿Por qué? Porque una de las características de la reproducción asexual es precisamente eso, no hay variabilidad genética. Cuando nosotros nos reproducimos de manera sexual,
Por ejemplo, ustedes tienen características físicas tanto de su padre como de su madre, ¿vale? Biológicamente hablando, ustedes son una combinación de características, ¿no? Que van desde el color de ojos, la forma de la nariz, la forma de la boca, el color del cabello, el tipo de cabello, ¿no? Características que van heredando de sus padres, inclusive habilidades como mover una ceja, mover una oreja, el famoso taquito de la lengua. Bueno, son características que heredamos nosotros de nuestros progenitores, ¿vale? Que son propias de nosotros, pero ¿por qué? Porque nosotros tenemos antepasados con estas características genéticas, ¿no? Bueno, eso ya es meterse un poquito con genética, pero bueno, tiene muchísimo o todo que ver con lo que es la reproducción, ¿no? Entonces, en una reproducción sexual, cuando yo como hombre aporto la mitad de mis características genéticas para formar un nuevo individuo, ¿no? La mujer aporta otro tanto, otra mitad de características genéticas, se genera un individuo completamente nuevo, ¿no? Este individuo completamente nuevo se desarrolla con características tanto del padre como de la madre, ¿no? Y vamos a hablar que hay dos tipos de características, que son las dominantes y las recesivas, ¿no? Una característica dominante va a ser aquella que se manifiesta físicamente, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, el color de cabello, ¿no? El color de ojos, la boca, la nariz, ¿no? Es algo que yo voy a manifestar, que se ve a simple vista. No sé, a lo mejor la nariz es de mi madre, ¿no? A lo mejor los labios son de mi papá, a lo mejor los ojos son de mi mamá o de mi papá, bueno, etcétera. Entonces, eso va a ser una característica física dominante. Pero hay características recesivas. ¿Qué quiere decir con esto? Que, por ejemplo, a lo mejor, si yo tengo, hagamos la suposición, ¿no? Que hay una pareja, el padre tiene ojos color negro y la madre tiene ojos color azul. Por factores genéticos y factores de dominancia, lo más probable o el gran porcentaje de probabilidad nos dice que el bebé, ahora sí que el, el resultado de que tengan hijos, esta pareja, es de que la mayoría de los niños salgan con ojos negros. ¿Por qué? Porque el color negro es dominante. Vamos a ver que hay una como escala de dominancia de ciertos colores en características físicas, de que algunos colores son más dominantes que otros, ¿no? El negro es sumamente dominante a colores, por ejemplo, en el caso del color de ojos, ¿no? No hay muchos tipos de color de ojos realmente, ¿no? A lo mejor hay variables, por ejemplo, en el caso del azul hay muchos tipos o tonos de azul, el caso del verde lo mismo, pero si hablamos de colores en general, pues tenemos el color negro, ¿no? O el color café o oscuro, ¿no? El color azul, el color verde, inclusive hay un color violeta, que es muy raro, sumamente raro. Pero si hablamos de dominancias, vamos a empezar que los colores oscuros son más dominantes que los colores claros, ¿no? Obviamente el más dominante de todos va a ser el café o el negro, que son los colores más oscuros. De ahí viene el azul, de ahí viene el verde. El verde es más raro todavía que el azul, ¿no? Si se junta una pareja de ojos color azul con ojos color verde, lo más probable es que los hijos salgan con color azul, ¿no? Eso no quiere decir que sea una regla general, ¿eh? Porque la genética es una cuestión a veces al azar, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir con esto? Que muy probablemente los niños o los jóvenes eh, no manifiesten características que se consideran dominantes, ¿no? Puede ser que uno de los niños salga con con ojos color verde, por ejemplo, ¿no? Aunque su padre no tenga los ojos color verde, pero su madre sí. Pero puede ser que él manifieste características recesivas. Pero bueno, eso ya lo vamos a ver en genética. Cuando vemos el tema de genética es un poquito complicado de explicar. Pero a lo que voy es que en la reproducción sexual vamos a ver que se generan nuevos organismos con características nuevas. Cada generación que se reproduce de manera sexual es mejor que la anterior. ¿Sale? Bueno, yo soy ingeniero agrónomo de profesión con especialidad en zootecnia. Y cuando iba yo a la escuela, teníamos un profesor que nos manejó un término que aplica mucho para esta cuestión, ¿no? Que era el término de vigor híbrido, dice.
nosotros decíamos, ¿qué es vigor híbrido? El vigor híbrido quiere decir que, bueno, básicamente nos dice que la descendencia de dos progenitores es genéticamente mejor que ambos progenitores. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, que ustedes, en el caso de ustedes, que son, o así que son los jóvenes, genéticamente están mejor que ambos de sus padres. ¿Por qué? Porque la biología se maneja de una manera en que nosotros agarramos lo mejor, por así decirlo, de nuestros progenitores. Obviamente nuestros progenitores nos dan parte de lo que son ellos, pero no, yo, a pesar de que ustedes puedan ser, por ejemplo, hay veces que uno dice, es que el papá, el hijo es igualito al papá. Físicamente a lo mejor puede ser que se parezca. ¿Por qué? Porque a lo mejor el papá manifiesta características muy dominantes dentro de la escala esta que yo les comento. Pero no quiere decir que genéticamente sean iguales. Ojo. Entonces vamos a ver que hay características físicas y hay características genéticas, ¿no? Que no vamos a ver, que vamos a manifestar, pero internamente, por así decirlo. Entonces, aunque se parezcan mucho, son individuos completamente distintos, ¿no? Inclusive en el caso de los gemelos, aunque sean gemelos idénticos por fuera, ¿no? Dentro de lo que es el paquete de lo que nosotros podemos ver, no quiere decir que genéticamente sean iguales. Ni tienen las mismas huellas, ni tienen el mismo tipo de ojos, hablando de lo que es la retina, ¿no? No sé si ustedes sepan, la huella dactilar no es el único característica única dentro de lo que somos nosotros. Se dice que, bueno, antes unos años se decía, ¿no? Que cada uno tiene una huella distinta, pero también cada uno tiene un ojo distinto, no hay dos iguales. Entonces, ni siquiera los gemelos tienen esas características, ¿no? Pero todo eso se hereda de los padres y se van haciendo combinaciones. Entonces, una reproducción sexual, ¿qué va a tener? Genera individuos diferentes, ¿no? Se da una situación que se llama variabilidad genética. ¿Por qué? Porque como hay una recombinación, cada nueva generación de reproducción sexual se va combinando, se va combinando, se va combinando, ¿no? Se van dando nuevas aportaciones al mapa genético que ustedes tienen. Por ejemplo, si ustedes se casan con, digamos, ¿no? Se casan con una persona de Estados Unidos o de África o de Asia o de Europa, ¿no? Suponiendo. ¿Qué es lo que va a pasar? Ustedes tienen una serie de genes que han heredado generación tras generación, pero obviamente por la región geográfica están limitadas a ciertas características. Pero si traen una persona de otro lado, esa persona les va a aportar genes a sus hijos, ¿no? Entonces, ese aporte va a hacer que el individuo nuevo que se genere va a tener, imagínense, una riqueza genética. ¿Por qué? Porque va a tener aportes de este lado del mundo, por ejemplo, de América, y si se casan con una europea, pues va a tener también características genéticas de los europeos, ¿no? Que aunque pareciera distinto, no todos los seres humanos somos iguales. Vamos a ver que hay una diferenciación muy importante, genéticamente hablando, ¿no? Física y genéticamente hablando, entre hombre y hombre, ¿no? Entre razas inclusive, hay varias razas de seres humanos, ¿no? Biológicamente hablando estamos hablando, ¿no? Entonces, cada raza, cada región geográfica contiene individuos con características únicas. En una reproducción sexual, esas características únicas se van a combinar y van a generar un nuevo individuo que va a tener este vigor híbrido que yo les comento, ¿no? ¿Qué es lo que quiere decir? Que genéticamente va a ser mejor, tanto mejor que el padre y mejor que la madre, ¿no? Entonces la reproducción sexual nos va a generar individuos nuevos. Esta reproducción y esta recombinación genética constante nos va a generar que cada individuo sea mejor que el anterior. Les voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, no sé si han escuchado, hace algunos siglos, estamos hablando de siglos, hubo una enfermedad que creo que lo van a ver en historia, o no sé si lo llegan a ver, o todavía se ve, que se llamó la peste negra. La peste negra en su momento fue una enfermedad que acabó con, bueno, medio mundo, ¿no? Fue increíblemente dañina para la sociedad, ¿no? Mató, creo que uno de cada 3 humanos. Entonces, qué es lo que pasa? Hoy en día esa enfermedad, si es que llegara a rebrotar,
no haría nada, ¿no? Obviamente habría uno que otro que sí la padecería, pero no pasaría absolutamente nada. ¿Por qué? Porque los sobrevivientes de esta enfermedad guardaron en sus genes la fórmula, por así decirlo, para sobrevivir a esta enfermedad. Cada individuo contiene dentro de su código genético las defensas para sobrevivir a ciertas enfermedades. Por eso es que enfermedades del pasado, por ejemplo, si ustedes saben un poquito de historia de México, los españoles conquistaron Tenochtitlan, la ciudad de los aztecas, no porque fueran un ejército impresionante, que realmente no lo eran, no porque fueran miles, porque tampoco lo eran, ¿no? No porque fueran más entrenados o porque fueran europeos, fueran altos, güeros, de ojos azules, no. Ellos ganaron la guerra de conquista, ahora sí, colonial, por la simple y sencilla razón de que cuando ellos llegaron trajeron enfermedades. Una de las enfermedades que más afectó al continente en general fue la viruela, ¿no? La viruela era una enfermedad muy común en Europa, pues que los europeos no se morían de viruela, ¿no? ¿Por qué? Porque genéticamente estaban adaptados a la enfermedad. Pero en América no existía. Entonces cuando llegan, traen la viruela, traen, entre otras enfermedades, ¿eh? ¿Por qué? Porque los barcos europeos traían ratas, traían animales enfermos, ellos mismos venían enfermos. Imagínense, estamos hablando de 1500 y tantos. O sea, eran viajes de 3, 4 meses en barco, venía la gente enferma. Entonces, al momento que llegaban y tenían contacto con los seres, perdón, con los pobladores, los nativos, los aztecas, los mexicas, como le quieran llamar, pues obviamente estos se enfermaban. Pero como dentro del código genético de los mexicas, los aztecas, no existía esta enfermedad, obviamente les pegó y arrasó como no tienen una idea. Entonces una simple viruela, que si a ustedes les da viruela, lo más que pasa es que les va a dar risa, porque realmente lo único que da es como comezón, ¿no? Y unos granitos. Pero hace 500 años fue una enfermedad que arrasó con una civilización entera, imagínense. Y debido a esta pandemia, en ese momento fue una pandemia, una epidemia, pues obviamente los españoles ganaron la guerra de conquista, ¿no? Pero fue debido a eso, no fue por otra situación, fue debido a las enfermedades que trajeron, ¿no? Entre ellas la viruela y muchas más, porque ellos venían con muchas enfermedades. ¿Qué es lo que pasa hoy en día? Pues hoy en día las nuevas generaciones evolucionaron genéticamente hablando desde el punto de vista que estas enfermedades ya no hacen nada, ¿no? Ya no puede haber una epidemia de viruela. Al contrario, ahora hay hasta fiestas de viruela. No sé si ustedes sepan, si a un niño le da viruela, que es raro, es rarísimo ya, los papás de otros niños lo llevan a contagiarse con el niño que tiene la viruela. ¿Por qué? Porque así genera las defensas genéticas para que se haga inmune. Y las nuevas generaciones así, ¿no? Otro ejemplo es, por ejemplo, cuando una mujer está embarazada, no sé si han visto o sepan, o si tienen conocimiento de esto, a la madre la vacunan contra esto, contra aquello, bueno, etcétera. No sé cuántas vacunas realmente se llegan a poner, pero realmente les meten bastantes vacunas. ¿Para qué? No porque a la madre le vaya a dar algo, a la madre, pues, por ende, ya es inmune a esas enfermedades, pero se les vacuna porque se pretende que la madre herede estas defensas al bebé que están haciendo, al bebé que se están haciendo dentro de su cuerpo. Entonces, el bebé al momento de nacer es inmune a las enfermedades por las que la madre fue vacunada, ¿no? Entonces, fíjense lo importante que es esto. La reproducción sexual tiene muchísimas ventajas, ¿no? Me genera resistencia a enfermedades, ¿no? Entre más generaciones haya, las nuevas generaciones son más y más y cada vez más resistentes, ¿no? Me da variabilidad genética, ¿no? Que quiere decir que me genera individuos completamente distintos. Es difícil que haya dos individuos muy parecidos. Entonces, la reproducción sexual nos da esa ventaja. Ojo, entre más variabilidad genética, mejores individuos hay y mayor resistencia a casi todo hay, ¿no? A enfermedades y cosas por el estilo. Si ustedes se han puesto a pensar, ahorita, por ejemplo, estamos viviendo la pandemia del coronavirus, ¿no? ¿Por qué? Porque, ¿qué es lo que pasaría si en vez de así como somos nosotros, que somos producto de la reproducción sexual,
fuéramos producto de la reproducción asexual, ¿no? Una reproducción asexual son clones, casi casi, ¿no? De hecho, la clonación es parte o es uno de los tipos de reproducción asexual, que sí se da en la naturaleza, y ahorita lo vamos a explicar. Imagínense que nosotros fuéramos clones, pues automáticamente ya nos hubiéramos muerto todos. ¿Por qué? Los clones son iguales, genéticamente hablando. Si a un clon le afecta algo, le va a afectar a todos. Y son 1 millón de clones, al millón se los va a llevar, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasa con nosotros? ¿Por qué la pandemia, a pesar de que ha matado a mucha gente, no ha arrasado con los seres humanos? De hecho, si hablamos de porcentajes, ni siquiera el 5% de los seres humanos se ha visto afectado, ¿no? A pesar de todo el escándalo que de repente hacemos, ¿no?, con la enfermedad. ¿Por qué? Precisamente por la variabilidad genética que tenemos. Hay individuos muy resistentes, hay individuos no tan resistentes, ¿no? Y hay individuos con resistencia media. Pero eso se debe a su combinación genética, ¿no? A esta variabilidad, a esta recombinación que nos da la reproducción sexual. Entonces, esto pasa con todas, absolutamente todas las enfermedades. Por ahí leí un estudio donde Donald Trump, el presidente de los Estados Unidos, decía que ya no hay que guardarnos en casa, ¿no? Ya hay que salir, hay que hacer las actividades normales. Y que él estimaba, obviamente supongo yo, que respaldado por estudios de sus científicos, que el 33% de la población se iba a enfermar, pero que el otro 66% iba a ser o inmune o iba a generar la suficiente resistencia, genéticamente hablando, para no verse afectado por la enfermedad, ¿no? Entonces, imagínense, ese 66%, ¿qué quiere decir? Que cuenta con las características genéticas necesarias para no verse afectado, para sobrevivir a una pandemia, a una enfermedad de este tipo. Y eso se debe a la reproducción sexual, ¿no? Al intercambio de gametos, que ahorita vamos a ver qué es un gameto, pero bueno, esa es parte de las características que nosotros podemos llamar como características sexuales, ¿no? Variabilidad genética, individuos completamente nuevos, resistencias a enfermedades, no solo a enfermedades, a climas, ¿no? Adaptabilidad al medio ambiente. La reproducción sexual nos da una gran cantidad de ventaja. Es un mecanismo que se desarrolló por los seres vivos precisamente para adaptarse al medio ambiente, ¿no? La Tierra no hace unos miles de años no era como nosotros la vivimos hoy en día, ¿no? Hoy en día ustedes se desarrollan, crecen, se reproducen y van a morir algún día en una Tierra bastante noble, bastante, ¿cómo lo podremos llamar? Mm, donde pueden vivir tranquilamente, por así decirlo, ¿no? Pero si nos vamos si nos regresamos a algunos miles de años, a la época donde los primeros hombres surgieron biológicamente en este planeta, a la época de los mamuts, a la época de los tigres dientes de sable, ¿no? A la época de las glaciaciones. Imagínense vivir en una época glacial donde los primeros hombres se desarrollaron, pues el medio ambiente era sumamente hostil, ¿no? No estamos hablando de que sea frío, o sea, no era frío, era que todo era un témpano. Estamos hablando de que los seres vivos eran 10 veces más grandes que un ser humano, ¿no? Si hablamos de un tigre de dientes de sable, por ejemplo, un tigre de dientes de sable era por lo menos unos 4 o 5 veces más grande que un león, con colmillos de 30 centímetros aproximadamente. Imagínense, ¿no? Un mamut que es, bueno, si investigan un poquito, es mucho más grande que un elefante. Eh, Vivían este tipo de animales en nuestro planeta. Nosotros vivíamos con ellos, convivíamos con ellos del día al día y vivíamos en un ambiente sumamente hostil. Entonces el ser humano tuvo que crecer, desarrollarse y adaptarse en este tipo de ambientes, los primeros hombres, ¿no? Inclusive los primeros hombres competían porque ahorita hoy en día somos un solo tipo de hombre, por así decirlo, el Homo sapiens. Pero cuando esta carrera biológica empezó, no había el Homo sapiens, había muchos más tipos de hombres.
Así como, por ejemplo, la familia de los, por ejemplo, la familia de los canis. Canis es una familia biológica que engloba a los perros, que engloba a los lobos, que engloba a los zorros, bueno, a los caninos, de ahí el nombre de canis. El nombre de canis se debe a una característica precisamente de su boca. Imagínense, todos ellos son familia. Así también había diferentes tipos de hombre, ¿no? Estaba el Homo habilis, el hombre de Cromañón, el hombre de Neandertal, el Homo erectus, y el que sobrevivió a todo esto, a todos los cambios climáticos, a todas las bestias que existían, a toda esta adaptación que tuvo que darse, fue el Homo sapiens, ¿no? Que es lo que ustedes son, o lo que nosotros somos hoy en día, ¿no? El Homo sapiens. Pero no siempre fue así. Había otros tipos de hombres diferentes a nosotros, ¿no? Repito, como los que les mencioné, ¿no? El Homo habilis, por ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que pasó? La reproducción sexual le dio una ventaja increíble a nuestra especie como tal, ¿no? Eh, pero ojo, es un mecanismo que utilizan muchas especies. E inclusive hay animales que utilizan la reproducción sexual como un mecanismo sumamente eficaz para la supervivencia de su especie. Un ejemplo, los conejos. ¿Qué es lo que pasa con un conejo? Los conejos viven en casi todos los climas, casi en todos los biomas, casi en todos los medios ambientes que existen, ¿no? Desde los desiertos hasta las tundras, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con el conejo? El conejo no tiene garras, no tiene dientes que le ayudan a defenderse, tiene un par de dientes que realmente no le sirven de mucho, ¿no? Más que para comer. O sea, no son armas como las podría tener un águila, un león, ¿no? O un tigre. Eh, ¿Qué es lo que pasa entonces? El conejo desarrolló un mecanismo para sobrevivir. Nosotros, como seres humanos, tenemos un hijo, dos hijos, tres hijos, cuatro hijos, etcétera. Pero, y obviamente en un determinado lapso de tiempo, ¿no? Bastante tiempo. ¿Qué es lo que pasa con el conejo? El conejo en un año puede tener 50, 60 crías, 70 crías, dependiendo, ¿no? Y hasta eso creo que me estoy quedando corto. En estado salvaje pueden tener hasta más. Eh, es un mecanismo que desarrolló esta especie para poder sobrevivir, ¿no? Entonces yo les decía al principio de esta plática que la reproducción es precisamente eso, es una característica de los seres vivos, pero como mecanismo de reproducción de la especie, ¿no? Nosotros tenemos este mecanismo como, como una forma de perpetuar lo que nosotros somos. Entonces los conejos, al ser un organismo bastante débil, por así decirlo, pues idearon la reproducción sexual como una forma de perpetuar la especie. Entonces ellos pueden tener 70, 80 crías quitado de la pena, pues, ¿no? Lo mismo pasa con animales pequeños. Mientras que los animales grandes, los animales carnívoros por lo general, tienen una o dos crías. ¿Por qué? Porque a lo mejor las crías, desde que nacen, ya pueden defenderse. Caso del león, por ejemplo, ¿no? En el caso de los leones, las crías, eh, um, desde muy pequeñas, ya corren, ya tienen dientes, ya tienen garras, tienen un mecanismo de defensa mucho más desarrollado. Pero, por ejemplo, un conejo nace sin pelo, nace ciego, nace sin dientes, nace completamente indefenso, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que...? Otro ejemplo, en el caso de los cocodrilos, ¿se han visto? El cocodrilo, desde el momento que eclosiona el huevo, desde que lo rompe, ya puede nadar y ya come carne, ¿no? Entonces, imagínense, hay individuos que no necesitan tener muchas crías porque tienen mecanismos de defensa, pero hay individuos que sí necesitan tener muchas crías. ¿Por qué? Porque no tienen mecanismos de defensa. Entonces la reproducción sexual va a jugar un papel importantísimo en esto. Porque en el caso del conejo, tiene que ser, tiene que darse en grandes cantidades este tipo de reproducción. Y los conejos buscan que los progenitores
tengan las características genéticas idóneas. No sé si ustedes sepan, uno de los animales que más desarrollados están es la rata, ¿no? Cuando ustedes ven una rata dirán, este animal, ¿no? ¿Qué onda? Pero fíjense, tiene uno de los olfatos más impresionantes que existen. No sé si ustedes sepan, pero la rata puede detectar con su olfato eh, alguna enfermedad. Si detecta que la rata macho, la hembra, si detecta la rata hembra, que la rata macho tiene alguna enfermedad tipo diabetes, por ejemplo, lo considera no apto para la reproducción. Y ya no se deja tener este acto sexual para que se lleve a cabo la reproducción, ya no se deja. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que lo considera que no va a aportar la genética idónea para la nueva generación, sino que al contrario, si se llega a reproducir con él, va a aportar genes defectuosos que harán que la nueva generación salga defectuosa. Entonces los animales, aunque no lo pareciera, se fijan mucho en eso. ¿Por qué creen que, por ejemplo, los alces, los alces son tipos venados con grandes cornamentas? Los alces, creo que se han visto en los canales de esto, de la naturaleza, donde ellos pelean y se golpean las cabezas unas contra otras y se da todo un ritual de aparamiento donde los machos pelean inclusive hasta la muerte. Pasa lo mismo con los elefantes, pasa lo mismo con los osos, bueno, pasa lo mismo con muchas especies animales. Eh, ¿Por qué pelean? ¿Y por qué no pasa como con los seres humanos, ¿no? Que todos podemos buscar una pareja. ¿Por qué en los animales no se da esta situación? En primera, no se da porque los animales, a diferencia del ser humano, no se reproduce por placer, sino se reproduce como una necesidad genética para la perpetuidad de su especie. Eso es una. Y dos, tomando en cuenta esto, si yo quiero perpetuar mi especie, voy a buscar a un progenitor que me asegure las características genéticas ideales, las mejores. ¿Y quién va a ser este individuo? Obviamente, el más rápido, el más fuerte, ¿no? El que más resistencia al clima tenga, ¿no? El que más cachorros dé, por ejemplo, es una característica muy importante, ¿eh? Que el macho provea un buen gen para que se generen varios individuos. Entonces, mucho de esto pasa porque las hembras en naturaleza están desarrolladas o están capacitadas con diferentes mecanismos para detectar esto, ¿no? Por eso es que los alces pelean, porque así demuestran a la hembra que ellos son los más fuertes y que van a aportar las características genéticas ideales, ¿no? Y la hembra se deja aparear por los machos más fuertes. ¿Por qué? Porque está viendo que efectivamente él es el más fuerte. A lo mejor va a ser el más grande, el más robusto, el de cornamenta más amplia, el de los mejores colores, ¿no? Porque no todo es fuerza. A veces también las especies son por su variedad de color, por los ruidos que hace. Si han visto los pavorreales, el pavorreal macho es el que desarrolla toda esta cola muy llamativa con múltiples colores. Hay aves que cantan. eh, Es el que desarrolla la cola por el que grita más feo. ajá. Entonces, los machos por lo general van a desarrollar ciertas características distintivas pero que tienen una función, que es la de enseñarle a la hembra que son los mejores, ¿no? Los más ideales. Entonces, todo esto es parte de la reproducción sexual. Bueno, biológicamente hablando. Vamos a ver qué es un mecanismo, ¿no? No nos vamos a meter mucho con el mecanismo de cómo se lleva a cabo, pero obviamente porque esto es una parte introductoria, pero sí quiero que estén conscientes de que la reproducción sexual se va a dar en casi toda la naturaleza, ¿no? No solamente en los seres humanos, sino en casi todos los animales superiores, como lo llamamos. Eh, y se da por dos cosas, ¿no? Un intercambio de gametos, un gameto masculino y un gameto femenino. El gameto masculino es el espermatozoide, el gameto femenino es el óvulo. Y es lo mismo en ustedes, que lo que va a ser en un león, que lo que va a ser en un oso, que lo que va a ser en una pantera, que lo que va a ser en un perro, que lo que va a ser en el animal que ustedes me digan, ¿no?
animales superiores, ¿no? Entendamos por animal superior los animales más complejos, ¿no? Y ahora, si nos vamos del otro lado, la reproducción asexual, ahí sí, ahí sí que va a ser todo un show, ¿no? La reproducción asexual tiene un sinnúmero de mecanismos para de cómo se va a reproducir, ¿no? No solamente es, eh, bueno, a ver, vamos a mencionar algunos, ¿no? Mm, por ejemplo, la esporulación. ¿Han visto los hongos? Sí, supongo que todo el mundo conoce un hongo. Bueno, los hongos no son plantas, tampoco son animales, ¿no? Pertenecen a un reino muy exclusivo que se llama reino fungi. Eh, este tipo de organismos se reproduce de manera asexual, pero el mecanismo en sí por el que se reproduce se llama esporulación, ¿no? Ellos tienen un órgano, por así decirlo, que se llama esporulo, donde las esporas se desarrollan. Llega un punto en la maduración del hongo donde avienta estas esporas al aire y estas esporas donde caigan, si encuentran humedad y oscuridad suficiente, van a reproducirse y van a generar nuevos individuos, ¿no? Pero no solamente la esporulación es un mecanismo de reproducción asexual, también está la gemación, está la fragmentación, está la bipartición, está hay una que se llama poliembrionía, otra que se llama partenogénesis. Y bueno, hay varios o múltiples mecanismos de reproducción. Y las plantas tienen muchos mecanismos, o tienen un mecanismo más dicho de reproducción sexual que se llama propagación vegetativa o reproducción vegetativa, como le quieran llamar, ¿no? A ver, me parece que ya va a terminar esto del tiempo. Me desconecto y les mando el link de nuevo. ¿Sale, chavos?